Era en el foro una mesa sobre reproducción, ¿vale? En todo lo que venimos hablando de gestión, el manejo reproductivo de los rebaños es muy interesante, muy importante. Toda la gestión de parideras, todas las cubriciones, el uso de la inseminación artificial. Como decían antes, hay que diversificar, hay que tener ingresos por distintos sitios, la venta de reproductores, la inseminación artificial para la mejora genética, en general la eficiencia. La reproducción es una de las patas de la producción animal y desde luego es una de las patas de la eficiencia. Además, bueno, tenemos una relación ya hace tiempo, desde los primeros foros, creo que fue en el primero o en el segundo, fue uno de los patrocinadores principales del foro MSD. Siempre han estado colaborando con nosotros, pero hacía tiempo que no montaban algo con más intensidad. Y bueno, de esa relación, de esa necesidad, pues ha surgido esta mesa de reproducción y de la gestión de reproducción. Además está con nosotros Jorge. Jorge es veterinario, estudió en la Facultad de León, conoce muy bien el sector, él es técnico de MSD de pequeños rumiantes, pero él trabajó durante 13 años en Anche, en la Asociación de las Churras, ha sido un técnico de campo y conoce a la perfección lo que es un programa de mejora, lo que es un programa de inseminación y un libro genealógico, el control lechero, etcétera, etcétera, etcétera. Es más especialista en ovino que en caprino, pero conoce muy bien todo el mundo de la reproducción y de la selección y de la mejora. Así que ya os dejo con él, que yo creo que vamos a disfrutar un poquito en esta mesa. Pues buenos días, Juanma. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí. En nombre mío, de MSD, me acompaña mi compañero José Luis, que luego le conoceréis más de fondo en su presentación. Y también está aquí nuestra compañera Marta Medina, que es la responsable de zona de MSD aquí en Andalucía, que lleva ya poquito tiempo con nosotros y es un poco su presentación también de cara al Foro de Caprino y a todos vosotros. Y gracias a Manolo también pues, por estar aquí también hoy acompañándonos con nosotros, ¿no? Gracias al Foro por darnos la oportunidad de este espacio, ¿no? Cuando Juanma nos llamó pues, hace unos meses para ver qué nos parecía preparar con él, con todo el cariño, una mesa de reproducción. Y yo creo que el nombre de hoy, ¿no? Ante los retos del futuro, creo que lo podríamos cambiar porque lo hemos visto en las dos presentaciones anteriores, es el reto del presente. Es decir, que si no avanzamos hoy en el presente, no vas a tener futuro, ¿no? Ni ganaderos ni técnicos. Y para ello la reproducción, pues yo creo que ha quedado claro ya también, como contaba antes David, que es fundamental, ¿no? La gestión reproductiva es más allá de hacer control lechero, de ecografías, de puesta de esponjas. Luego nos comentará Manolo también lo de qué cabras cubrir, etcétera, etcétera, para inseminar. Pero también hablar de reproducción es hablar de ingresos, ¿no? Y es hablar de rentabilidad. Pues al final el parto es el inicio de toda actividad reproductiva y todos los ingresos de nuestra explotación, seamos de intensivo o de extensivo, van a depender de los partos y eso es lo que tenemos que intentar. Contamos hoy con 3 ponentes de excepción. Pues Ángel Ruiz Mantecón, pues tenemos que excusar hoy que está en el programa su presencia, ahora lo comentará, lo vamos a hacer en vídeo, pues por motivos de la pandemia se ha tenido que quedar en León. Y luego, pues aquí, después de la presentación de Ángel, continuará Manolo, que es la historia viva de la murciano-granadina desde el año 2003, ¿no? Que es el responsable del esquema de selección y de todo el tema de la mejora genética en Caprigran. Y, por último, pues mi compañero José Luis Blasco, que es el otro compañero que comparto con él el Servicio Técnico de Pequeños Rumiantes, pues nos hablará también de la sostenibilidad social de la reproducción. Así que nada más. Gracias por vosotros. Espero que disfrutéis de la sesión. Nos durará 45 o 50 minutos la presentación por parte de ellos y luego se abrirá, como antes, pues una mesa de preguntas que os animo a que os animéis y a retar a los ponentes de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues en primer lugar, buenos días y agradecer a la organización del Foro Caprino y a MSD la oportunidad de poder compartir pues, unos datos y unas ideas sobre la rentabilidad y lo que supone la
eficiencia reproductiva o el manejo reproductivo en esa respuesta de la rentabilidad. Lamentar no poder estar de manera presencial en el foro, que era mi intención, pero el COVID es el que a veces nos organiza en estos 2 últimos años. Y yo creo que sin más pasamos a la presentación. La presentación del tema que tenemos que tratar en esta sesión: reproducción y rentabilidad en ganado caprino lechero. En primer lugar, recordar que si bien la gestión técnico-económica es importante, yo creo que siempre en todas las explotaciones adquiere una especial importancia cuando se trata de mantener la resiliencia de nuestros sistemas productivos en unas condiciones especialmente convulsas de estos últimos meses y sobre todo de la situación actual, que desde la pandemia, la crisis energética, huelgas de transporte, la guerra de Ucrania, la inflación actual y los costes de producción, la sequía actual de este año también un poco como remate del asunto, es cuando la gestión y el control real de una manera de ganadería de precisión adquiere una especial importancia para poder al menos mantener o plantear alternativas a los sistemas productivos. Y en este sentido, hablar de rentabilidad, como siempre, es relativamente sencillo, pues al final nuestro caprino lechero no es más que el resultado de una industria que nos transforma unos alimentos y unos productos de menor valor en unos productos leche y carne de mayor valor en el mercado. Ese equilibrio de ingresos y gastos nos va a determinar el beneficio y, en consecuencia, la rentabilidad. En estos momentos, hablar de costes de producción, pues tenemos los últimos datos oficiales de la red Rengranti del Ministerio de Agricultura, donde estudia 5 explotaciones modelo de cabras en España, 3 en Andalucía, 1 en Canarias y 1 en la región de Murcia, de distinto tamaño, razas y con unos costes de producción medios totales de 410 euros por cabra y unas variaciones importantes tanto en la producción individual como en los costes y la distribución de estos costes. La verdad es que en estos momentos hablar de estos datos, que son de apenas hace unos meses, está muy lejano de la situación actual, ya que en el conjunto de estos costes, en muchos casos, en estos momentos se han incrementado en más de un 30%. Vamos a fijarnos en estos momentos en lo que nosotros podemos tener más cercano a nuestras posibilidades de actuación, que es el capítulo de los ingresos. Y los ingresos de una explotación, ¿por qué están condicionados o cuál es el resultado de los mismos? Pues en primer lugar, el precio unitario. ¿De qué depende? Pues hombre, además de las relaciones industria-productor, etcétera, sí que están condicionados de manera importante por la estacionalidad. Estacionalidad que sigue manteniéndose año tras año desde hace décadas, sin que apenas esas curvas de producción anual de leche se hayan modificado, tanto en el ganado caprino como también en el ganado ovino. Es algo que desde el punto de vista comercial no es fácil de entender, ya que en cualquier otro sector la verdad es que si el mercado demanda una distribución más uniforme a lo largo del año, es raro que el productor, el sector productivo, no haya respondido a esa demanda de mayor distribución a lo largo del año. Pero la situación real es que las curvas, año tras año de producción mensual, siguen manteniéndose como una producción claramente estacional. Esto da lugar también a que las variaciones
en el precio de la leche, tanto de oveja como de cabra, sean muy, muy estacionales. No ocurre así en el ganado vacuno, que hace unas décadas ocurría lo mismo. Era una producción muy estacional, fundamentalmente de primavera, partos de primavera y producción primavera-verano, y en estos momentos el precio es prácticamente estable a lo largo del año como consecuencia de una producción estable a lo largo de los meses. Este es un ejemplo de una granja tipo donde tenemos el número medio de vacas ordeñadas mes a mes, de 148-47 a 155. La variación es pequeñísima. La producción a lo largo del año es prácticamente constante mes a mes. Y la estacionalidad, además, para poderlo controlar, se sabe cómo, se dispone de los medios, existen métodos de control reproductivo que nos ayudarían a disminuir, a paliar esa estacionalidad. Y sin embargo, todavía parece que no se han puesto en marcha en la medida adecuada. Otro condicionante de los precios también es sin duda el distintivo de calidad, las marcas, las denominaciones de origen, IGPs, cualquier distintivo de calidad que nos implique un mayor valor añadido. En este sentido, en el caso del ganado caprino, con los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, destacan dos distintivos de calidad vinculados a la región de Murcia, el queso de Murcia y el queso de Murcia albino, que son mayoritarios en cuanto a la producción anual de ese queso o la leche destinada a la elaboración de ese queso. Y en consecuencia también, cuando lo comparamos con los datos oficiales del Rengranti, el valor medio de la leche en la región de Murcia es significativamente mayor que en las otras regiones de Andalucía o de Canarias cuando se compara en términos de euros por hectogrado de leche producida. En el caso del ganado ovino es simbólico el mayor precio que adquiere la leche de raza manchega frente a la leche producida en otras regiones como Castilla y León o otras regiones donde no existen esos marchamos y distintivos de calidad que tirarían del precio del producto. Además del precio, el multiplicar el precio por la cantidad producida sería lo que nos darían los ingresos totales de la explotación. Y en cuanto a la cantidad, podemos verlo desde un punto de vista absolutamente mecanicista. Es decir, la cantidad de leche que producimos en una explotación caprina, ¿de qué es consecuencia? Del número de cabras que tenemos, del porcentaje de cabras productivas, de los litros que nos produzca por lactación cada cabra, del número de partos por cabra y año. Ese múltiplo de esos factores nos darían los litros por explotación y año obtenidos. Las cabras por explotación, la verdad es que en términos generales es algo que viene condicionado por dos factores fundamentales: la disponibilidad de instalaciones, qué carga ganadera tenemos, y también de la mano de obra de esas explotaciones. En términos generales y salvo excepciones, tanto la instalación como la mano de obra están generalmente sobrecargadas. Se ha ido aumentando el tamaño de los rebaños y en muchos casos la superficie disponible y la instalación ha quedado más bien constreñida a unos valores mínimos que van a limitar la producción sin duda y van a dar lugar a problemas en el control y en la planificación sanitaria de las explotaciones. En muchos casos también el aumento en tamaño, el aumento de producción individual de cada animal no ha sido tenido en cuenta en las instalaciones a la hora de su planificación y de su manejo. En cuanto al porcentaje de cabras producidas
Es evidente que la enfermedad más grave de una explotación caprina es que no haya partos, que no haya cabritos. Esa es sin duda la enfermedad mayor, porque no tendríamos ni carne ni tendríamos leche. Y para ello, para que no existan esas cabras que no paren en todo el año y ese problema de falta de producción, el único mecanismo, y es conocido, es el control reproductivo de la explotación. Control reproductivo que implica el control de cubriciones, el control de gestación y decidir en la gestión de cada explotación cuántas opciones le damos a las cabras. Una vez que ha dado vacía en un control, la volvemos a poner a cubrir. ¿Cuántas opciones la dejamos para que queden sin cubrir antes de desecharla como desecho productivo, para poder ajustar en la medida posible que el porcentaje de cabras improductivas a lo largo del año, es decir, que no han parido, sea cero? Ese sería un poco el objetivo productivo en este caso. Y los días improductivos también nos condicionan, sin duda, ese porcentaje de cabras productivas. Además de las improductivas totales, que no hay partos, tenemos también las cabras que denominamos no rentables, las cabras en que no superan el umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad, que en términos brutos, en términos globales, es relativamente sencillo de calcular. ¿Cuánto nos cuesta cada cabra al año? Por poner un ejemplo medio redondo, 400 euros. ¿Qué precio de la leche tenemos? 0,8 euros litro. Pues hombre, el umbral lo tendríamos en 500 litros por cabra y año. Si no nos llegan a esos 500 litros, tenemos unos animales que no nos son rentables, que nos cuesta más mantenerlos como media del rebaño que lo que nos están produciendo. Indudablemente, el factor condicionante es sin duda el precio de la leche, los 0,8 euros litro, y los costes de la alimentación, manejo, sanidad, mano de obra de las cabras. En una situación en que nos aumenten los costes de producción de 400, por ejemplo, a 500 euros, si el precio de la leche se mantiene igual, necesitaríamos no 500, sino 625 litros año. Eso, como no es posible cambiarlo de la noche a la mañana y decir, ahora la cabra que tiene que producir 500, tiene que producir 600, lo que sí debe cambiar sin duda en estos casos es modificarse el precio umbral del litro de leche. Y para cubrir ese coste con esa producción media de los 500 litros año, necesitaríamos que el precio, en vez de 80 céntimos, pasara a ser de 1 euro. Pero sí es importante tener en cuenta esas cabras que están en el rebaño, no solo las que no paren nunca, control reproductivo, sino aquellas que no llegan al umbral de rentabilidad mínimo necesario. Dentro del porcentaje de cabras productivas, que son aquellas que tenemos en ordeño y en lactación, tenemos un porcentaje de animales de reposición para mantener la estructura productiva del rebaño. ¿Y qué es lo que nos condiciona esos animales de reposición? El momento en que entran en producción, es decir, la edad al primer parto. Y en cuanto a la edad al primer parto, ¿cuál sería la edad óptima? Pues indudablemente, cuanto antes podamos tener el primer parto, mucho mejor, porque es dinero que nos hemos ahorrado, siempre y cuando no haya efectos secundarios ni en producción posterior ni en vida útil de las cabras. Cada mes que hemos ahorrado adelantando la edad al primer parto, pues podemos calcular que superamos en estos momentos más por el coste de producción, pero superamos
con creces los 12 euros de ahorro por chiva y mes de reposición. En ese sentido, la edad al primer parto, con los datos medios de un estudio que hicimos en su momento con Capri-Gran, estaba el valor medio de la edad meses. Si bien el 74% de los animales superaban los 15 meses de edad y el 42% superaban los 17 meses de edad al primer parto. Indudablemente, si analizamos el efecto sobre la producción de leche, los kilos de lactación, en aquellas que han parido con 12 meses o un poco menos de 12 meses, que son muy pocos, sí que se ve una reducción en la producción posterior de leche, pero no en todas las edades posteriores. No hay diferencia entre las que parieron de 12 a 14 meses o las que parieron de 17 a 18 meses. Por lo tanto en cuanto nos podamos acercar a los 12, 14 meses de edad al primer parto, cubrir en el entorno de los 8 meses, sí que lograríamos un ahorro importante en el coste de mantenimiento de esos animales de reposición. Y además hemos podido también contrastar que la vida productiva de las cabras no se vio afectada de manera significativa por la edad a la que teníamos el primer parto. También vemos que si agrupamos las ganaderías de ese trabajo en función del nivel de producción, aquellas con un nivel de producción menor, las 5 ganaderías de producción menor, de producción individual menor, son aquellas que tenían una edad al primer parto significativamente mayor, una edad media de 18 meses de edad al primer parto por la ganadería, mientras que las de los grupos medios y altos estaban en torno a los 16 meses de edad al primer parto. También la cantidad de leche producida, como habíamos mencionado, nos viene condicionada por los litros por lactación que tenemos. Y aquí tenemos un factor que es la producción media diaria y la duración de la lactación. En ambos casos, los factores genéticos de alimentación y de manejo y de sanidad nos van a condicionar ambos elementos, producción media y duración de la lactación. Y la duración de la lactación nos está condicionada también en función del número de cabras que estemos ordeñando por debajo o por encima del umbral de producción. Es decir, la duración de la lactación debe estar condicionada de manera prevista en la explotación por el momento de secado en función del coste de producción. Si una cabra al día nos cuesta 1 euro y el litro de leche de cabra nos vale 1 euro, por debajo de 1 litro esa cabra dejaría de ser rentable. Y tendríamos que tenerla seca. Pero tenerla seca para no tener días improductivos, esa cabra seca debería estar cubierta y a 60 días del parto siguiente. En este sentido, el factor partos por cabra y año, que une los dos elementos anteriores, la duración de la lactación y la duración del periodo seco, es el que nos condiciona los partos por cabra y año. Este factor partos cabra-año es el que de manera más directa nos vincula con la rentabilidad. Y es posible su control mediante planificación y control reproductivo. Se conoce la metodología, se conocen los sistemas de control reproductivo y se conoce que funcionan en el caso del ganado caprino. Un ejemplo del efecto de la duración del periodo seco.
se ha asumido que es en torno a 60 días y últimamente incluso se está asumiendo que se podría reducir de 45 a 60 días como periodo ideal de duración del periodo seco. Sin embargo, cuando vemos los datos, los valores medios de duración del periodo seco se nos van a más de 100 días, 110, 120 días. Es decir, el 85% de las lactaciones estaban por encima de 60 días. El 44% por encima de los 3 meses de periodo seco. ¿Y eso qué significa? Incremento de días improductivos y, por lo tanto, incremento de días que suponen un coste. Si colocáramos la producción de leche por lactación, el intervalo entre parto y los días de lactación en función de la duración del periodo seco, vemos que los kilos de leche por lactación nos aumentan a medida que el periodo seco disminuye. Con periodo seco de menos de 61 días, 518, 504, 400, 300, 265. Y de manera inversa, el intervalo entre partos nos disminuye y los días de lactación, que son los que en parte nos condicionan esa producción de leche por lactación, disminuyen al hacerlo el número de días de periodo seco. De 174 días por lactación a 271 días por lactación. Esto al final, ¿qué significa? Que nosotros en los rebaños estamos haciendo la cubrición por tiempo fijo en lugar de tener en cuenta la producción para el momento de cubrición. Es decir, lo ideal, o como debería hacerse, sería, en función de la producción, hacer el pronóstico de cuándo se llegaría al momento de secado, ese momento umbral. A partir de ahí, 90 días para atrás de esa fecha sería el momento en que tendríamos que tener las cabras cubiertas para que cuando se secaran les quedaran 60 días de periodo seco para el parto siguiente, y de esa manera reducir los días improductivos al máximo posible. En este esquema se resume un poco esos datos de los días de lactación, donde tenemos unos días que son rentables y unos días que muchas veces seguimos ordeñando, pero estamos por debajo del umbral de rentabilidad. Nos cuesta más el mantenimiento de esas cabras en ordeño que lo que nos están produciendo. Y dentro del periodo seco, un periodo seco productivo o necesario y un periodo seco improductivo, con los valores medios que tenemos. Con los datos del UACIL de Castilla y León, del caprino de Caprigrán, con un grupo de explotaciones que se hace control de leche en Castilla y León, tenemos unos valores medios de 756 litros en 325 días de lactación, un intervalo entre parto de 13,5 meses y un periodo seco que se ha reducido de manera importante frente a los valores anteriores de 70 días. Repetimos, planificación y control reproductivo, cubriciones por control de leche y teniendo en cuenta, en la medida que sea posible, la condición corporal de las cabras y el contenido de urea en leche por su efecto directo sobre la respuesta reproductiva. Ya para resumir, recordar las dos ideas que a veces cuando hablamos las confundimos: parideras año, partos año, días de cubrición. Tenemos desde los sistemas más tradicionales de una paridera continua todo el año, es decir, tenemos las cabras 365 días cubriendo, con lo cual lo más que vamos a conseguir es 0,92 partos por cabra y año. Tenemos 2 parideras al año, 3, 4, 5, 6, 10 o 11, es decir, prácticamente todos los meses.
Con cubriciones, a medida que vamos aumentando el número de parideras, vamos reduciendo el número de cubriciones. Hasta los sistemas de cubrición semanal de los animales e incluso en la actualidad llegar a cubriciones muy cortas, de 2-3 días, para poder asegurar un mejor control de los partos y de la paridera en su conjunto. En ese sentido, cubriciones, como se comentará luego en la siguiente presentación, simplemente recordar que cubriciones muy largas es muy difícil mantener la atención en los partos, el lograr el encalostramiento adecuado con las horas posparto de obtención del calostro que debemos tener en cuenta, la dificultad de descansos del personal y poder organizar y planificar el trabajo del personal es muy difícil con cubriciones tradicionales de 30 días, 25 días. La alternativa que se está planteando en estos momentos es hacer cubriciones de 2, máximo 5 días para poder tener una paridera agrupada en la que podamos plantear toda la atención necesaria y al mismo tiempo que nos queden otras semanas del mes, si es que hacemos una cubrición al mes, pero nos queden otros días para organizar el resto de trabajos de manera mucho más adecuada. Y ya por último, plantear una alternativa disruptiva que en su momento he planteado en el ovino de leche, pero que creo que con los datos que yo he podido manejar también es posible. Y es ¿por qué no nos preguntamos el plantearse la inseminación artificial en el 100% de las cabras de un rebaño? Es decir, poder que desaparezcan los sementales de las explotaciones, al igual que ha ocurrido en vacuno, en cunicultura, en porcino, en muchas otras especies y no así en pequeños en rumiantes. Eso ayudaría a la planificación en granja, tendríamos un momento de cubrición, ayudaría en la ganadería de precisión a un mayor control individual, mejor respuesta en mejora genética y mayor disponibilidad de semen de machos mejorantes, pero también cuando lo he planteado siempre me encuentro con muchos conceptos y muchas ideas preestablecidas. Las cabras son distintas, si no hay machos vamos a perder segundas vueltas, hay cabras que no merece la pena inseminar. La verdad es que si no merece la pena inseminar, no sé por qué están en la explotación. La inseminación artificial es cara. Todas esas cuestiones que se plantean siempre frente a una alternativa de este tipo. Yo creo que si tenemos en cuenta el número de sementales, el coste total de los machos, el coste de la sincronización en época desfavorable, que también la tenemos que hacer, aunque sea monta natural, la alimentación, sanidad y manejo, instalaciones de los machos, frente a la fertilidad que podemos esperar de inseminación artificial, la mejora genética que podemos esperar y el menor riesgo sanitario de no tener que andar introduciendo animales de fuera de la explotación. Yo creo que si analizamos todos estos factores en conjunto y con unos valores de fertilidad media de inseminación artificial, creo que sería posible en muchas explotaciones el plantearse la inseminación artificial como único método de cubrición a medio o largo plazo. Yo creo que de esta manera hemos intentado, dar algunas o recordar algunas de las ideas de la necesidad de gestión y planificación, tanto reproductiva como sanitaria como alimenticia, para ayudar en la toma de decisiones y buscar alternativas, pues especialmente en tiempos difíciles. Yo creo que en estos momentos es cuando más importante es, para poder construir, necesario soñar, pero sin olvidar que no se puede soñar si no se ha construido. Muchas gracias.
Pues bien, después de oír a Ángel Mantecón su exposición, ahora damos paso a Manolo, compañero de Caprigran, que bueno, no sé si cogerá el reto disruptivo que nos ha hecho Ángel de inseminar todas las cabras, pero por lo menos nos va a hacer el esbozo de la inseminación como método reproductivo, como método de mejora genética. Así que a tus planteamientos. Manolo, suerte. Hola, muy buenos días. En primer lugar, agradecer al foro y a Cabra Andalucía, por supuesto a MSD, que hayan contado conmigo para que explique mi experiencia en el tema de la inseminación artificial. Yo mi charla la he titulado Inseminación artificial, reproducción o genética. ¿Vale? Ahora después iremos a lo largo de la charla y veremos viendo por qué este título. ¿Vale? Bueno, lo primero que voy a explicaros es de dónde vengo. Muchos me conocéis, me imagino que muchos no. Trabajo en Caprigran desde 2003, bueno, una asociación fundada en 1979. Actualmente tenemos unos 140 socios distribuidos por España, Portugal e Italia. También tenemos un convenio de colaboración con una asociación de ganaderos de Brasil, ABCC. ¿Vale? Nuestro esquema de selección comenzó allá por el año 2003. Los primeros sementales los introducimos en 2004, ya empezamos la inseminación en 2005, inseminaciones dentro del esquema de selección, porque anteriormente ya dentro de la asociación y en colaboración con la Diputación de Granada, a la cual desde aquí quiero agradecer su colaboración de todo este año, sobre todo en la persona de Jessie Herrera, que hasta hace prácticamente unos días ha sido la responsable de nuestro centro, seguramente Caprigran no estaría donde está hoy con nuestro esquema de selección. ¿Vale? Tenemos 65 ganaderías en el esquema de selección y venimos realizando en los últimos años unas 4.500 inseminaciones dentro de ese esquema de selección, aparte de las que sean ganaderos que no pertenecen al esquema de selección o incluso ganaderos que ni siquiera son socios y les prestamos ese servicio. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es la inseminación artificial. ¿Vale? Creo que me he pasado. Ah, no, sí, perdón. Bueno, la inseminación artificial es aquel procedimiento por el cual extraemos esperma de un macho al que consideramos reproductor y después de hacer un tratamiento y conservación lo aplicamos en el lugar adecuado del aparato reproductor de la hembra con el fin de lograr una gestación. Esto digamos que es la explicación directa e individual por animal. A mí me gusta decir que la inseminación artificial es una herramienta fundamental para la difusión de la mejora genética. ¿Vale? Veremos un poquito también el origen de la inseminación. La primera inseminación que se hizo fue allá por el año 1332, en una yegua, aunque la hicieron un poquito sin saber muy bien lo que hacían. La primera inseminación que se hizo, siendo realmente conscientes de lo que se hacía, fue en el año 1784 en perros. La primera en humanos, para que os fijéis, se hizo en 1790. Estas prácticas estuvieron prohibidas en Europa hasta principios del siglo XX. ¿Vale? Y entonces ya sobre el 1900 ya se empezaron a hacer estudios en animales domésticos en Rusia. Un hito importante que facilitó mucho el trabajo de la inseminación artificial y la extracción de semen, sobre todo en rumiantes, fue la invención de la vagina artificial. Y lo que ayudó mucho, sin duda, a la difusión de la mejora genética de los esquemas de selección fue lograr congelar semen, que se hizo allá por el año 1952. Bueno, vuelvo al título de la charla, inseminación artificial, reproducción o genética. ¿Vale? Para mí, la inseminación artificial es una herramienta genética, no es una herramienta reproductiva como tal. Entonces, para mí no debe ser valorada cuando hacemos una inseminación, no debemos valorar si ha sido buena o mala, si ha sido exitosa o no, en base al porcentaje de fertilidad que tenemos, sino debemos valorarla en base al producto que vamos a obtener de esa inseminación y si yo voy logrando obtener mejores individuos, cada uno en el campo que esté, si es en leche, si es en carne o en otros aspectos. ¿Vale? Esta mejora genética se puede enfocar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del ganadero o desde el punto de vista de los esquemas de selección. Al ganadero le aporta una variabilidad genética, puede meter sementales de otras zonas, como ahora veremos con
una gran seguridad sanitaria. Y qué duda cabe, la mayoría de los ganaderos cuando deciden inseminar, aunque les llega la variabilidad genética, ellos lo que van buscando es una mejora genética, pero es una mejora genética, como digo, con seguridad sanitaria, ¿vale? ¿Para qué queremos una mejora genética? Sin duda que para obtener una mejor productividad, que por ende debiera llevarnos a una mejor rentabilidad. No sé si decir esta palabra aquí en estos momentos tiene mucho sentido, pero bueno, esperemos que pase estas circunstancias tan adversas que tenemos y que la mejora genética al final sea una mejora de la rentabilidad para los ganaderos. ¿Qué supone la inseminación para los esquemas de selección? Bueno, pues para los esquemas de selección supone, primero, poder valorar los sementales que hemos decidido introducir en nuestros centros y poder conectar ganaderías. Sin esta herramienta de la inseminación, los ganaderos, las poblaciones de cada granja estarían aisladas. Las hijas de inseminación nos permiten poder comparar los animales de una granja con los animales de otra granja sin necesidad, como se hacía antiguamente, de tener que llevar animales de una granja a otra con el riesgo sanitario que ello supone. Esto indirectamente también beneficia al ganadero, aunque él no lo vea, porque indirectamente, por ejemplo, a nuestros ganaderos le estamos valorando genéticamente todos sus animales, tanto machos como hembras, gracias a esta conexión genética. Si no, se les podría hacer una valoración por granja, pero no una valoración genética a nivel general. Bueno, pues para la inseminación tenemos que tener en cuenta 3 puntos: el macho, la hembra y luego qué método o qué protocolo decidimos aplicar, ¿vale? Para la selección de sementales, como lo hacemos desde CapriGrán, tenemos en cuenta primero unos requisitos genéticos de los padres y morfológicos y unos requisitos sanitarios del semental. Para nosotros, por ejemplo, les pedimos que el padre y la madre tengan un valor genético combinado mínimo de 80 puntos, ¿vale? Una fiabilidad de al menos 0,6, al menos que sean positivos en grasa y proteína en esa genética, y que la madre tenga una calificación morfológica mínima de 80 puntos, tanto general, mínimo 80 puntos, como en ubre. Y luego, requisitos sanitarios, pues los sementales que entran a nuestro centro tienen que provenir de granjas calificadas M4 brucelosis, C3 tuberculosis y calificadas de SCRAPI, ¿vale? Aparte de eso, se le hacen toda esta batería de enfermedades que aquí he puesto. A los machitos se le hace un chequeo previo en la granja antes de que entren, llegan a un centro de cuarentena, en el centro de cuarentena se vuelven a chequear, unos 2 meses después se vuelven a chequear y ya pasan al centro de sementales. Y en ese centro de sementales esta batería de analítica se le repiten cada 6 meses, incluso en alguna ocasión, con algún semen que se ha enviado para afuera, para Estados Unidos, Brasil, había otro tipo de pruebas específicas que hemos tenido que estar chequeando los donantes mes a mes. Con lo cual, a esto me refería antes, que cuando hacemos inseminación artificial, metemos genética, pero la metemos con una gran seguridad sanitaria. Bueno, pues ya tenemos nuestro macho en nuestro centro, incluso ya tenemos su dosis preparada, ahora vamos a seleccionar la hembra. Yo cuando empecé, hace ya un tiempo, pues es cierto que teníamos control lechero, no teníamos las herramientas informáticas que tenemos ahora, y muchas veces me veía obligado a tomar decisiones sobre animales de los que no tenía datos. Entonces, yo ahí, más que seleccionar las cabras que quería inseminar o que tenía a veces más claro las cabras que no quería inseminar. Entonces, yo aquí he dividido las granjas sin datos, que aquí los ganaderos que vienen y los que están en las asociaciones normalmente son ganaderos buenos, pero fuera de las asociaciones hay muchos ganaderos que todavía carecen de muchísimos datos y a veces, como he dicho antes, prestamos ese servicio y no tenemos esos datos, pues entonces tengo que tomar una serie de decisiones sin datos. Entonces, yo lo que tengo claro es que lo primero que no quiero inseminar son hembras mediocres y malas productoras, evidente. Como ha dicho en la charla anterior Mantenco, igual esos animales no deberían estar en la granja. Tengo que descartar hembras enfermas, descartar hembras con problemas de fertilidad, si vienen de parto de cubrición anterior y no se han quedado preñadas, igual es que no les toca quedarse preñadas, pero me indican que pueden tener algún problema. Descartamos hembras con problemas en partos anteriores, abortos, prolapsos, porque no solo intento que la cabra se quede preñada, sino que acabe esa gestación. Si la cabra queda preñada y por cualquier problema no acaba la gestación, al final el resultado es el mismo. Yo he hecho un esfuerzo del que no obtengo fruto.
¿vale? Descartamos hembras muy delgadas o muy engrasadas. Lo de muy delgadas lo tengo claro, lo de muy engrasadas depende. Porque si es una cabra que está con buena producción y o el manejo del ganadero o el animal de por sí es de estar engrasado, se podría inseminar. Si está muy engrasada, yo veo que ya no tiene producción de leche, a un animal que probablemente lleva mucho tiempo desde el último parto y probablemente haya pasado ya por machos, ¿vale? Y por último, descartar hembras viejas. Fisiológicamente son hembras a descartar. Genéticamente seguramente son las hembras idóneas, porque lo que nos han comentado antes, un parto más en una cabra me rentabiliza mucho esa cabra. Entonces hay que sopesar, ver el estado general de ese animal y si es viejo, está en buen estado de carnes y está en buena producción, es un animal que se puede meter a inseminar. Pero debemos ser conscientes que esos animales seguramente su tasa de fertilidad será más baja. Ya cuando empezamos a tener datos, aquí lo pongo, los datos que tenemos en la asociación a través de Rumia, pues ya podemos, aparte de esto hay muchísimos más, pero bueno, lo que nos afectan un poquito aquí para la inseminación. La fecha de nacimiento del animal, la producción que tiene, la media diaria, que es el potencial histórico, qué número de partos, la fecha del último parto, su última fecha de cubrición, con lo cual sé si después del parto ya ha pasado por macho o no, los últimos 4 controles lecheros. Aquí, como veis, he destacado en amarillo su producción, su valor genético, su producción. Hay animales que son muy buenos en producción, pero tienen un valor genético negativo, con lo cual me están indicando que ellas son buenas productoras, pero su descendencia no se prevé que sea buena, ¿vale? Entonces, no son animales, con el método, con el manejo que tenemos actualmente, no son animales ideales, no ya para inseminar, sino para dejarles recriar. Y en cualquier caso, en cualquiera de las dos circunstancias, debemos descartar hembras con menos de 120 días en leche, yo les pongo ahí el límite. A hembras con menos de esos días seguramente están todavía en pico ya han pasado el pico de lactación, pero seguramente su balance energético todavía es negativo. Entonces, una cabra que todavía esté produciendo mucho y no come lo suficiente y no esté en balance energético positivo, le cuesta trabajo quedarse preñada. Y descartar lo que he dicho antes, hembras que repitan celo, porque si no se han quedado preñadas de los machos, la inseminación seguramente no va a mejorar eso. Bueno, ya tenemos seleccionadas nuestras cabras, hemos elegido las mejores, ¿vale? Y ahora tenemos que decidir qué protocolo, qué método vamos a seguir para lograr hacer inseminación. Y llegamos a la decisión de los métodos de inducción del celo o sincronización del celo. Para mí, aunque normalmente se hacen sinónimos, para mí es una pequeña diferencia, ¿vale? Ahora después la contaré. ¿Vale? ¿Qué es un método de inducción o de sincronización de celo? No es ni más ni menos que una herramienta que nos permite controlar el ciclo estral de la hembra, en definitiva, su celo y su ovulación, ¿vale? En la hembra, como vemos, aunque normalmente cuando trabajamos hablamos de ovario, que es el que nos produce los óvulos, y el útero, que es donde se produce la gestación, realmente con los protocolos donde vamos a influir es en el cerebro de la cabra, no en su ovario ni en su útero, ¿vale? Los tipos de protocolos los he dividido en dos tipos, los naturales y los farmacológicos. Dentro de los naturales tenemos el control de las horas de luz y el efecto macho. El control de las horas de luz para dentro del ganado caprino de leche lo veo complicado porque requiere mucho tiempo y un manejo totalmente diferente a esos animales, y muchas veces los animales deciden según producción, muchos de nuestros ganaderos están diciendo según producción y deciden la semana de antes o 10 días antes de que le toque la fecha de cubrición qué animal entra, con lo cual en este tipo de granjas se complica el manejo. El efecto macho un poquito menos complicado, pero también si queremos hacer un buen efecto macho requiere que podamos tener los machos apartados de la hembra a suficiente distancia y un tiempo largo. Cuando los tenemos cerca o incluso dentro de la misma nave metemos los machos, se consigue un poquito de efecto macho, pero no todo lo bien que se lograría si logramos que estén apartados, ¿vale? Y luego llegamos a los métodos farmacológicos, que son los más utilizados porque son más fáciles de manejar, ¿vale? Están los hechos a base de melatonina, ¿vale? Que la melatonina junto con los dos anteriores serían los que llamaría métodos de inducción de celo. Vamos a provocar el celo en la hembra, pero no vamos a controlar muy bien los días en que salen en celo, ¿vale? Entonces, para la inseminación se complica un poco. Normalmente se utiliza para controlar un poquito más el celo los métodos a base de prostaglandinas y los métodos a base de progestágenos, que son los que se utilizan fundamentalmente en inseminación.
Bueno, vamos a ver un poquito del ciclo estral de la hembra muy rápido porque esto serían solamente estas dos diapositivas que voy a poner, seguramente darían para estar aquí 2 o 3 horas, ¿vale? Esto es como se representa la evolución de las hormonas de la cabra cuando está ciclando, ¿vale? Si la cabra no se queda preñada, vuelve a salir a hacerlo, normalmente de media a 21 días, entre 17 y 23. Como sabéis, la cabra preña mejor o su época buena es otoño-invierno, depende de la raza y de la latitud en la que nos encontremos. Hacia el trópico son menos estacionales, hacia los polos un poquito más estacionales, por eso se dice que las cabras son poliéstricas estacionales, ¿vale? Esto que se intenta aquí, que se ha intentado poner esa gráfica tan fácil o tan simple que parece, como vemos, esto es lo que ocurriría en el cerebro de la cabra, ¿vale? Con todas estas hormonas que estoy remarcando, son las que se ven arriba en la gráfica de arriba, y todo esto que ocurre, que se desencadena en el hipotálamo, una zona del cerebro, todo ello se ve influenciado, por si ya es poco complejo, las rutas hormonales que hay dentro se ven condicionadas por lo que hemos dicho, estación del año, luz, estado corporal del animal, estado sanitario, estado reproductivo y el estrés que pueda tener, mayor o menor, dependiendo de la granja y de las circunstancias. Tipo de protocolo que vamos a utilizar, ya pasamos un poquito más a los protocolos que utilizamos en inseminación. Realmente en inseminación los protocolos que se utilizan son protocolos a base de progestágenos combinados con prostaglandina y combinados con PMSG, ¿vale? Yo voy a poner aquí 3, yo he manejado 2 de ellos, otros sé que lo están utilizando otros compañeros, me lo han pasado los compañeros de Florida. Supongo que algunas otras asociaciones lo estarán utilizando. Yo voy a explicar los que conozco, supongo que por ahí se pueden utilizar otros. Importante en cualquiera de casos de los que utilicemos que nos ciñamos muy bien a los horarios que decidamos utilizar y a las dosis de hormonas que necesitamos según nuestra raza y según nuestro manejo. El protocolo, en primer lugar, sería un protocolo de 13-14 días. Los días de actuación son los mismos, la única diferencia es que yo puedo decidir pinchar a los 9 días o a los 10 y retirar la esponja a los 11. Yo lo manejaba según conviniera por desplazamiento y por facilidad de mi programación de trabajo. Yo ya llevo un tiempo, muchos años, que utilizo un protocolo de 8 días, se simplifica el manejo, se acortan los tiempos, los ganaderos estaban contentos, entonces no vimos grandes diferencias entre uno y otro y el que estoy utilizando. Y hay otro protocolo que utilizan, ya he dicho, otros compañeros, yo no lo he utilizado, lo veo un poquito más complicado que el anterior, pero si cada cual decide utilizarlo, le va bien y a su raza, a su situación es el idóneo, pues cada cual que utilice el que más le interesa. Y siempre he dicho, intentando ser lo más escrupulosos posibles con los horarios y con las fechas. Si bien estos 3 protocolos tienen algo en común, y a resaltar, revisión ecográfica previa, para mí es básica, porque ya de por sí, si estamos metiendo en la inseminación animales que tienen problemas reproductivos, evidentemente no se van a quedar preñadas. Revisión ecográfica que yo solo creo que no habría que hacerlo a las cabras que vamos a inseminar, sino a todas las cabras que vamos a cubrir, pero mínimo a las que vamos a inseminar, ¿vale? Y aplicación de PMSG, que digamos que es lo que más nos puede incidir a la hora de ovulaciones y de obtener, es donde podemos jugar y decidir si en la siguiente inseminación cambiamos o no cambiamos. Ya he dicho, según nuestra raza, nuestra situación, nuestra granja, la prolificidad de la granja, decidiremos poner unas dosis u otras. Bueno, pues ya hemos aplicado el protocolo, hemos aplicado la esponja, la hemos retirado, estamos inseminando y, bueno, intentaríamos tener al final lo que vemos aquí, que es un embrión, obtener un preñado y tratar de que ese preñado llegue a término, ¿vale? Ya para ir acabando, quería apuntar 2 cositas, una reflexión, hacer una pregunta, algunas la saben porque ya la he hecho en otras ocasiones. Lo primero es, ¿cuándo empieza para nosotros la inseminación y cuándo acaba la inseminación, ¿vale? Para mí, una inseminación empieza cuando decidimos inseminar. Estamos hablando de los factores. Tengo que decidir qué cabras. Tengo que decidir qué tipo de semen, congelado o refrigerado. Tengo que decidir qué tipo de protocolo. Entonces, desde que me planteo inseminar, ya estoy tomando decisiones para llevar a cabo esa inseminación. ¿Y cuándo acaba la inseminación? La inseminación no acaba como ahí se ve cuando hacemos el diagnóstico. Acaba cuando pare la cabra y veo si ha ido bien la prolificidad. Si solamente hay una prolificidad baja, seguramente me he quedado corto en la PMSG. Si hay una prolificidad muy alta, me he quedado largo. Tengo que tomar decisiones para la siguiente y tratar de corregir eso.
Puntos críticos que yo veo en la inseminación. Uno, importante, selección de hembras, lo que hemos visto antes, a elegir los animales adecuados que estén en el momento de quedarse preñadas. Elección del protocolo, como he dicho, sobre todo la ecografía previa y las dosis de PMSG. Y una parte muy importante que no tiene que ver con los animales, sino que tiene que ver con las personas que realizamos el trabajo, que es el transporte del semen. Yo puedo hacer lo anterior perfecto, pero si el transporte del semen no lo hago bien, sobre todo con semen refrigerado, y los espermatozoides llegan muertos, evidentemente los porcentajes no van a ser buenos. He puesto también semen congelado. En teoría no debería haber problema con el transporte, pero a nosotros también en alguna ocasión hemos enviado una cántara de semen y ha llegado volcada, ha llegado sin nitrógeno, han llegado a las dosis en el fondo de la cántara, también puede tener sus problemas y hay que contemplarlo. Y ya, a modo de resumen y como reflexión final, la idea que me gustaría que quedara es que la inseminación es una técnica reproductiva, pero cuya finalidad es genética, ¿vale? Es decir, el objetivo es mejorar, como hemos dicho, la productividad y la rentabilidad de una granja. Y bueno, con todo esto, pues muchas gracias por la atención y nada, queda a vuestra disposición. Quieto. Y abrimos la de José. Bueno, ya para acabar la sesión, pues ahora mi compañero José Luis Blasco hará la última parte de la gestión reproductiva desde una visión más social de lo que nos puede aportar por la gestión de la reproducción. Así que nada, José Luis, adelante. ¿Quién está? Sé lo que están pensando. Dos calvos de MSD. Y este lo hemos traído porque no es calvo, porque tiene pelo y puede ser donante. ¿Vale? Entonces, para ser de servicio técnico de MSD, sí, hay que ser calvo. ¿Vale? Muchas gracias, Manolo. Gracias. Bueno, pues después de esta tontería, porque había que cortar un poquito a estas horas, las 2:30, con medio café, pues algo teníamos que decir. A mí me propusieron hablar de la gestión reproductiva y de la sostenibilidad de lo que es la reproducción. Y yo he intentado, esta diapositiva ya me la han chafado en la mesa redonda que ha habido anteriormente, pero es que tiene toda la razón. Tenemos que hablar de una sostenibilidad ambiental, económica. Si la explotación no es rentable, no va a existir. Es fundamental la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Tenemos que hablar del bienestar animal, pero también del bienestar del ganadero. Y eso a veces se olvida, o lo olvidamos, para que al final tengamos el manido desarrollo sostenible. Pero no nos tenemos que olvidar de que la granja, la explotación, tiene que ser rentable. Y el trabajo nuestro como veterinarios y como asesores, un trabajo fundamental es que la explotación sea rentable. Si no, desaparecerá y nos quedaremos sin trabajo. Por lo tanto, tenemos que buscar esa sostenibilidad global de la granja y de la explotación, sin olvidarnos, como digo, del bienestar del ganadero. ¿Y qué papel juega la reproducción en esa sostenibilidad social de la granja? Pues ya un poco se ha dado alguna pincelada esta mañana por aquí, ¿vale? Vuelvo a repetir, tenemos que hacerla rentable, tenemos que hacerla eficiente y hacerla sostenible. Y desde MSD ya hace años que lanzamos el tema de la ganadería 10, lo que pretendemos
es que nuestras granjas lleguen lo más cerquita posible a la excelencia. Eso es nuestra pretensión. A veces ese objetivo pues, es a veces inalcanzable, pero tenemos que llegar a cubrir ese objetivo. Tenemos que intentar llegar a esa meta, aunque a veces, como digo, es difícil. Por ejemplo, aquí os pongo, lo ha comentado antes el profesor Mantecón, una explotación con una paridera continua, es decir, que tiene los machos continuamente con las cabras, que hay paridera durante todo el año. ¿Qué sostenibilidad vamos a tener en esa explotación? Aparte de la rentabilidad que ya la ha comentado el profesor Mantecón. ¿Nos vamos a poder ir de vacaciones? Si vamos a tener partos todo el año. Si yo soy ganadero y a mi hijo le quiero dejar esta granja, si me ve a mí trabajar los 365 días del año como pollo sin cabeza, ¿va a querer seguir con mi explotación? Pensároslo. Esta mañana se ha hablado aquí de la digitalización. Haceros esta pregunta, yo la veo todos los días y me la hago. ¿Cuántas explotaciones de cabra utilizan los lectores de bolos? Faltan muchas, ¿eh? Hay muchas, pero faltan muchas, ¿eh? Y tenemos que empezar, como decían esta mañana, a coger datos, a coger información. Entonces, mi consejo, pues que esto es una práctica que tenemos que desterrar. Sin embargo, en esta otra explotación, que puede ser una explotación como cualquiera otra de las que tengáis vosotros, hay 3 épocas de parto, como ha dicho el profesor Mantecón. Ahí sí que nos podemos plantear irnos de vacaciones o hacer otras tareas en el campo, el estiércol, sacar la basura. Aquí sí que ya empezamos a hablar de sostenibilidad social. Y todo eso, pues, viene, como han dicho esta mañana, organizando la reproducción. Como veremos ahora, es el motor. Si organizamos la reproducción, el resto de tareas las vamos a realizar de una forma mucho más ordenada, nos va a permitir especificar cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestros objetivos a los que tendremos que tender, va a reducir el trabajo improductivo y las ovejas improductivas que ha hablado el profesor Mantecón, Por lo tanto, esto se va a ver beneficiado. Vamos a reducir el ir de cortafuegos, de trabajo al azar, de que hoy cuál es el inconveniente que me va a surgir, que ya surgen bastantes de por sí, pero los vamos a minimizar bastante. Va a facilitar la coordinación de los planes que debemos nosotros como veterinarios establecer con nuestros clientes, con nuestros ganaderos, cada día más de la mano y cada día más con la normativa que está llegando, que ha llegado y que va a llegar. El veterinario se va a erigir en una figura fundamental, no solo en los planes sanitarios, sino en todos los planes reproductivos y, por ende, en los planes económicos de la explotación. Y, por lo tanto, al final, generar economía y hacer que la explotación, como decía antes, sea rentable. La reproducción es el motor, es el centro, es por lo que, como ha dicho el profesor Mantecón anteriormente, es por lo que empieza todo. Si tenemos planificada perfectamente la reproducción, no podemos establecer una reproducción en la que nos paran 200 cabras si el sitio donde tenemos para los partos o las jaulas de partos tenemos para 100. O las nodrizas, no podemos meter 400 cabritos en una nodriza que nos caben de 200. Todo eso lo tenemos que planificar y lo podemos planificar y lo debemos planificar. Pero y con todo eso, la alimentación, tenemos que planificar la alimentación, la mano de obra que vamos a necesitar para los partos, para atender a las nodrizas, para atender las cabras, etc. Y con ello, pues el plan sanitario, la higiene, el manejo y, muy importante, planificar la venta de corderos y cabritos para las épocas más favorables. A ver, que me hace un lío con las gafas. Ya. Por lo tanto, tenemos que establecer un plan de explotación. Un plan de explotación con un objetivo productivo. El que nosotros planifiquemos y establezcamos con nuestro cliente, con nuestro ganadero.
¿Cuál es el sistema reproductivo que tenemos que poner en marcha, que vamos a implementar? ¿Y cuál es el plan sanitario? Y más ahora, con la nueva normativa, como he dicho. Lo tendremos que tener, y a veces yo lo entiendo, que los veterinarios somos alérgicos a los papeles, muchos de nosotros, pero lo tenemos con la nueva normativa, tenemos que establecer todo ese plan sanitario por escrito, porque es por el que nos van a venir a evaluar o a inspeccionar. Todo eso lo tenemos que tener cada día mucho más controlado si cabe, pero sobre todo por escrito. Y, por ende, pues la distribución de la mano de obra y las instalaciones, como digo. Tenemos que establecer un calendario reproductivo como este, y que lo deberíamos de tener puesto en grande en la pared, para que todos los días los operarios o los granjeros saben cuál es su trabajo diario, qué es lo que tiene que hacer hoy. Hoy toca poner esponjas, hoy toca quitar esponjas, hoy toca vacunar, hoy toca hacer ecografías. Y todo eso lo puedo planificar perfectamente de un año para otro. Porque se puede hacer y se debe hacer. Esta diapositiva también la ha puesto el profesor Mantecón. Hay distintos tipos de planificación reproductiva. Desde la más tradicional, de una cubrición continua, que ya he dicho que desde mi punto de vista no es aconsejable, a la más ultra intensiva, la más ultramoderna. Ya lo ha comentado el profesor Mantecón. Cuanto más pisemos el acelerador, dependiendo del tipo de explotación que tengamos, vamos a disminuir los días improductivos, vamos a hacer, si cabe, más rentable nuestra explotación. Pero todo ello va a depender del tipo de explotación. No todos los sistemas valen para todas las explotaciones. Tenemos que adecuar, y como veterinarios, adecuar el mejor sistema reproductivo para cada una de nuestras explotaciones. Muy importante, lo ha comentado el profesor Mantecón anteriormente, tenemos que disminuir, si cabe, los días no productivos, los días improductivos, porque es un dinero que se nos escapa del bolsillo y no lo vemos. Y por ahí tenemos que empezar a hacer rentables nuestras explotaciones, entre otras cosas. Y más en la situación de crisis económica que se nos ha comentado esta mañana y que parece ser que se nos avecina. Entonces tenemos que hacer mucho más eficientes, si cabe, nuestras explotaciones. Y esta yo creo que es la diapositiva que define lo que os voy a contar hoy. Esta es la diapositiva. El veterinario cada vez más tiene que dejar de ser, si cabe, más patólogo y ser más asesor. Ser más profesional de la visión global de lo que es una granja, no solo de las enfermedades. Los veterinarios podemos dar un servicio mucho mayor para hacer más rentables las explotaciones. Tenemos que planificar, como he dicho, toda la reproducción, porque ya hemos comentado que era el motor, pero también análisis técnico, análisis técnico-económico. Todo eso lo podemos hacer y lo debemos de hacer. Y cada día es más importante. Y yo estoy convencido que en esta situación en la que ahora estamos viviendo con la nueva normativa es un nicho de trabajo para muchos veterinarios jóvenes, que lamentablemente yo he estado de profesor en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, de profesor asociado, y lamentablemente sigue habiendo muchos veterinarios jóvenes que salen con la visión de perros y gatos, sí, pero hay un porcentaje pequeño que quieren trabajar en producción. Pequeño, sí, pero que quieren trabajar. Y yo creo que este es un buen nicho de mercado para poder trabajar y hacer eficientes nuestras explotaciones. Muchos de vosotros ya conocéis nuestro programa G10, han comentado que hay otros del Rumial, hay varios programas de gestión técnico-económica. Nosotros hace días que lo lanzamos y lo ponemos a disposición, y el que está pensado para veterinarios asesores, el que lo quiera y no lo conozca, aquí está mi compañera Marta Medina, se puede poner en contacto con ella, aprovechando que está por aquí, y se lo podemos facilitar. Y podemos empezar a planificar, podemos empezar a asesorar a nuestras explotaciones. Vamos a hacer gestión técnica, vamos a planificar la reproducción, que es el motor, como no me cansaré de decir, vamos a gestionar la cubrición, vamos a establecer cuál es el mejor plan sanitario para esa explotación. No todos
no vamos a copiar el mismo para todas, hay que imbricarlo en esta explotación. Y sobre todo la gestión económica. No me cansaré de decirlo, que hay que hacerlas rentables, ¿vale? Y una vez que tengamos datos, como se ha hablado aquí en la charla esta mañana, si no tenemos datos, no podemos analizarlos y por lo tanto no podemos gestionar. Tenemos que tener datos y con esos resultados podemos establecer pues, las siguientes acciones de mejora, ¿vale? Podremos tomar decisiones. Pero para eso, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí esta mañana, necesitamos tomar datos. Y a veces, pues si forzamos al ganadero a que tome con el bolígrafo y no le damos ese feedback, ese reporte de qué hemos hecho con sus datos, qué mejoras hemos obtenido, pues muchas veces el ganadero se cansa de pesar, de tomar datos, de apuntar. Tenemos que facilitarle el trabajo. Y para eso creo que es fundamental el tema de la identificación y el control electrónico, etcétera. Hoy hay herramientas, se están utilizando ya en explotaciones, pues como se ha comentado aquí, de vacas de leche, de ovino de leche, pues igual aquí. Si la tecnología es la misma, hay que adaptarla, ¿vale? Y en este programa G10, pues también podemos establecer a qué velocidad quiero ir. Ha hablado el profesor Mantecón de este dato que es fundamental. ¿A qué velocidad quiero ir en esta explotación? ¿Cuántos partos por hembra y año quiero obtener? Pues dependiendo de lo que yo desee, de mis instalaciones, de mi mano de obra, de todo eso, puedo pisar el acelerador más o menos. Y esto lo puedo planificar. Esto es un programita que me permite jugar. Y con esto pues puedo decir cuál es mi planificación para todo el año. Es decir, en qué fechas voy a cubrir, cuántas cubriciones voy a tener, cuál es la época de preparto, es decir, cuándo tengo que vacunar para mejorar el calostro, cuándo establezco el vacío sanitario para limpiar y desinfectar, por ejemplo, cuándo voy a tener el trabajo máximo de la explotación, cuándo voy a tener la época de partos y cuándo voy a vender los corderos o los cabritos. Y todo eso, pues para distintas acciones que lo puedo poner en un gran calendario por la pared. Y puedo jugar y puedo hacer diferentes opciones y puedo planificar con este programita, con este programa G10, que me puedo ir de vacaciones. Yo puedo ponerle, yo no quiero partos del 10 al 20 de agosto, porque me voy a la playa. Pues vale, claro que sí. Y lo puedo planificar. O son las fiestas del pueblo y en esa semana pues quiero tener un poco más de vidilla. Pues todo eso lo puedo planificar y se debe de planificar. Y al final tenemos una calendarización de fechas en el que, como digo, lo tenemos que poner en la pared y sabemos cuál es el trabajo de cada uno de nuestros días de trabajo. Y eso es fundamental. Estamos hablando de la sostenibilidad social. Y yo no me cansaré de decir también del bienestar ganadero, del bienestar del ganadero. Y yo siempre digo que esto es como el ejemplo de conducir un coche. Vamos a tener el retrovisor para ver lo que hemos hecho atrás, qué resultados hemos obtenido, cuáles son los datos que hemos obtenido. Pero hay que mirar hacia adelante y eso nos puede guiar pues un programita como es el G10 u otros como se han comentado aquí, o el GPS del coche. Ese es el que nos va a llevar hacia donde queremos ir, hacia nuestras metas, hasta nuestros objetivos. Y tomaremos decisiones. A lo mejor el camino no es recto, no es fácil. Yo no he dicho que fuera fácil. Ir a toda velocidad, cuanto más velocidad tengamos, más difícil puede ser, pero no imposible. Para eso tenemos el volante. Tenemos que analizar las decisiones, como se ha dicho aquí, avaladas con datos. ¿De acuerdo? Y también la gestión reproductiva, no hay que confundirla con los trabajos reproductivos. La gestión reproductiva es una cosa y los trabajos reproductivos son otros. ¿Trabajos reproductivos? Pues sí, las ecografías, claro que es un trabajo reproductivo, pero eso no es gestión reproductiva, es un trabajo reproductivo dentro de la gestión reproductiva. El tema de los datos, importantísimo, importantísimo, ¿eh? Y quizá en el caprino tenemos todavía un déficit, vamos a tener que darle un empujoncito a esto. Y ahora veréis
pues también el tema de la puesta de las esponjas, de la planificación reproductiva. Como bien ha dicho ahora Manolo, yo sé que pongo una esponja y sé cuándo me va a salir a celo y sé cuándo voy a cubrir y por lo tanto sé cuándo voy a cubrir y cuándo me va a parir y por lo tanto sé cuándo voy a vender los cabritos y cuándo voy a tener leche. Eso es gestión reproductiva. ¿Vale? La típica curva, que ya la ha comentado también el profesor Mantecón, la típica curva de producción de leche. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho Manolo, la cabra es poliéstrica estacional. Tenemos una estación de reproducción y una estación desfavorable. Y como ha dicho el profesor Mantecón, en otras especies se está aplanando la curva. En vacuna de leche se ha aplanado. Bueno, pues nuestro objetivo quizá tenga que ser eso. ¿De acuerdo? Y eso, pues, tiene que ser mediante esponjas, mediante tratamientos, como ha dicho Manolo. Y nosotros hablamos de la revolución del Cronoyes. Hace años las esponjas eran de 30 a 40 miligramos, sacamos las de 20 porque en este caso más no es mejor, es peor, lo hemos comprobado. Tenemos mejores índices de fertilidad con unas esponjas de 20 miligramos y hace unos años, pues bueno, vimos que se nos achacaba un poquito de que las esponjas, que si salen sucias, que si tal, que si igual. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues que había una mala praxis, una mala práctica de puesta y colocación de las esponjas, porque a veces hacíamos nosotros, los que poníamos las esponjas, no lo hacíamos bien, no las poníamos de forma higiénica y correcta. Bueno, y sacamos esta cubeta, que os pongo a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Es una cubeta de doble culo, de doble cabida, en la que ahora veremos que en una hay que poner detergente, agua con un desinfectante y el otro agua para aclarar. ¿Vale? Pues esta fue una de las revoluciones. ¿Vale? Esto no lo encontrábamos todos los días, ¿eh? Esta es una foto real nuestra. ¿Veis ahí un aplicador que ya no le cabe más mierda, con perdón? ¿Vale? El agua sucia de verdad, pues normal que las esponjas salieran sucias, ¿eh? Es normal, las estamos infectando nosotros. ¿Vale? La mierda con desinfectante es una mierda más grande. Y por eso, pues aquí a mi amigo el calvo, que se ha quedado calvo por eso, por pensar cosas de estas, pues se le ocurrió este tema, porque esto es costa del calvo, por eso se ha quedado calvo, os lo digo. Pues en una cubeta agua con desinfectante y en otra pues agua con jabón para aclarar. Y seguimos evolucionando. Y mi amigo el calvo, Jorge, pues también se le ocurrió el aplicador. Manolo, tienes que quitar esa foto que has puesto, ¿vale? Tienes que poner otra con el nuevo aplicador. Este aplicador, el que tenga de estos, que lo tire. Que lo tire. Tenemos estos. Una revolución. Esto sí que es una revolución. Esto sí que es una revolución. ¿Vale? Para poner esponjas. Con una mano. El otro aplicador, esto es con dos manos, muy largo, te pega la barra de la sala de ordeño, etc. Esto es una revolución. ¿Vale? ¿Qué ventajas tenemos con esto? Lo hacemos muy rápido, porque empleamos 2 o 3 aplicadores. Y si encima tenemos un ayudante que nos lo carga, vamos, no da tiempo el ayudante a nosotros a poner. Lo podemos hacer con una sola mano. Con la otra mano que nos queda libre podemos sujetar la cabra o la cabrita en la aplicación. Ahora lo veréis en un vídeo. Va a facilitar la puesta de las esponjas en las salas de ordeño o en los corrales. Tenemos alguna compañera, tengo algún vídeo pero no lo he traído, que las junta todas y otro va marcando y ella va poniendo y está sueltas las cabras, ¿vale? Y sobre todo mayor higiene. Con esto os aseguro, con estas dos adminículos. Yo el otro día estuve poniendo 800 esponjas, 800, y al quitarlas de 800 salieron 2 sucias. Y seguramente sería porque tendría alguna vaginitis o alguna metritis el animal, ¿vale? Entonces, se evitan todo eso. Tenemos que ser un poquito de curiosos, que dicen en mi pueblo, ¿vale? Con buenas prácticas. Este sería el kit, ¿vale? La cubeta, mínimo 2 aplicadores, Cronoyes y un desinfectante.
¿vale? A mí me gusta la clorexidina porque es menos irritante para la mucosa, pero bueno, para gusto están los colores, ¿vale? Pongo el vídeo. Esta era la primera vez que este veterinario, que seguramente creo que sale que lo vais a conocer, ponía una esponja con este tipo de aplicador. La primera vez, ¿vale? A ver. Esta es la primera vez, ¿eh? Que la segunda iba como un cohete. Lo que hizo este veterinario, que yo creo que algunos lo habéis conocido, es los aplicadores viejos los tiró directamente, ¿vale? Y yo quiero acabar con una frase de Bill Hewitt, que es el fundador de Hewlett Packard. Los hombres y las mujeres quieren hacer un buen trabajo. Si se les proporciona el entorno adecuado, lo harán. Muchas gracias. Cambias el ordenador, ¿no? Muchas gracias a los ponentes y abrimos el turno de debate ahora. Pues la palabra a todo el foro, por si queréis hacer alguna pregunta. El profesor Mantecón también está conectado en streaming desde casa, entonces pues si queréis pedir el turno de palabra. Tenemos poquito tiempo porque el personal, me ha comentado Juanma que del ayuntamiento tiene que cerrar a las 3, aquí tenemos 10 minutitos, pero bueno, aprovechar el turno de preguntas para los ponentes, lo que necesitéis. Bueno, soy Francisco Arrebola del IFAPA, daros la enhorabuena por las ponencias, y Ángel Ruiz Mantecón, que también lo estoy viendo ahí en pantalla. Y con respecto a la hembra, quería lanzar una reflexión o una pregunta. Que haya 3 ciclos, como ha presentado Manolo, que todos los conocemos, que se usan, ¿no nos está hablando de que falta un estudio más fino? Quiero decir, que estemos sincronizando con esponjas más los mismos productos. Perdona, repite que no el inicio de la pregunta. O que tú expongas, como exponemos todos, yo creo que en general, 3 ciclos diferentes. El clásico, que es el que viene además en la prescripción del producto, de las esponjas. Otros cortos, que desde Linea se lanzaron y están funcionando. Y estamos haciendo como ajustes, me da la sensación, pero sin un estudio hormonal fino en cabras, con repeticiones, con patrones hormonales, que nos podría quizás quitar cierta incertidumbre de si es mejorable, no es mejorable, es susceptible de hacer en el primer semestre con la estacionalidad en contra o en el segundo con la estacionalidad a favor. Eso me gustaría escuchar un poco a ver qué os parece, si estamos haciéndolo bien o si realmente nos faltan datos. Y luego con respecto a, ya con eso ya, a la selección del macho, pues hay 2 puntos que también me gustaría escuchar a ver qué opináis. Uno es la genómica, que no nos ha llegado, que en el vacuno está saltando pues los límites que tenía y que en otros países como en Francia ya seleccionan los machos, alpino, sane, en Capgen, por genómica y no nos llega aquí todavía ese punto de genómica. Y por último, lo del CAEF, que a mí personalmente me preocupa la presencia creciente de CAEF, que nosotros sí estamos obligados como centros de machos a hacer las pruebas serológicas y que mientras el resto de pruebas diagnósticas sanitarias están estabilizadas en presencia o en ausencia, sin embargo el CAEF va a más. No sé si desde este foro tenemos que lanzar un poco la idea de que empezar a tomar medidas o por lo menos cuantificar qué está pasando con ese tema sanitario. Venga. Bueno, en cuanto a la hembra, estoy de acuerdo contigo de que vamos un poquito a ciegas y adaptando lo que hemos escuchado de otros lugares que utilizan, adaptándolo a nuestra raza. Lo ideal sería lo que tú has dicho, poder hacer unas sincronizaciones y hacer un perfil hormonal de nuestras cabras, de nuestras razas. Ahí quizás lanzaría a las entidades públicas a que se animaran a llevar a cabo esos proyectos.
Desde Caprigrán, sin duda, estaríamos encantados de poder colaborar y llevar a cabo esos estudios, las entidades públicas, laboratorios. Yo creo que es básico, pero claro, eso sé que hacer unos perfiles hormonales barato no es, entonces tiene que llevarse a cabo desde administración, colaboración con entidades con mayor solvencia económica seguramente de la que podamos tener desde las asociaciones, ¿vale? En cuanto al macho, lo que has dicho de la genómica, desde Caprigrán llevamos un proyecto para adelante de genómica, va despacio, los estudios científicos llevan sus años, no siempre acaban con el fin del que queremos, algunos avances se han hecho y como digo, estamos en ello, estamos en el proceso. Y en cuanto al CAEF, estoy de acuerdo contigo, la enfermedad por la cual nos dejamos más machos en la granja es el CAEF y la segunda, la fiebre Q. Mucho más que cualquiera de otras que son mucho más graves para la granja y demás, pero el mayor porcentaje, antes cuando nosotros metíamos un macho, chequeábamos el macho y la madre, cuando la predominancia era la lactancia natural, o al menos el encalostrado natural, porque, como sabéis, es una enfermedad que a veces, estando el animal positivo hasta los 8, 9, 10, a veces hasta el año, no da positivo el macho, entonces chequeábamos la madre, si la madre nos daba positivo, había muchas papeletas de que el hijo al final saliera positivo y lo dejábamos. Hoy en día, la mayoría de los ganaderos lo que hacen es pasteurizar calostro, o peor, que por eso quizás el CAEF va más, porque lo que hacen es mezclar calostro. Si antes tenía una cabra positiva y solo le mamaba a su hijo, solo había la posibilidad de que se contagiara a su hijo. Si mezclo calostro y no los pasteurizo, si tengo una cabra positiva, seguramente he infectado a la mitad de los cabritos de mi granja. Y ya no solo es eso, en el tema de la pasteurización, que nosotros estamos trabajando también en ese tema y auditando pasteurizadores, hemos visto que hay un porcentaje muy alto de pasteurizadores que no pasteurizan, que la curva de pasteurización no es correcta, no llegan a la temperatura o a veces se pasan de temperatura y estropean el calostro, con lo cual el encalostramiento de los cabritos en este caso no es correcto. Entonces, el tema de los pasteurizadores hay que tener también, es un punto muy importante a tener en cuenta en ese tema. Sí, a mí se me ha dado el caso con un ganadero nuestro que estaba pasteurizando calostro y en vez de ir a menos el CAEF le iba más, porque no estaba el tiempo suficiente, la temperatura, ponía el agua a 60 grados, metía sus botellitas y él contaba desde que metía la botellita. Claro, el calostro cuando venía a alcanzar los 60 grados es cuando lo sacaba. Entonces realmente lo que estamos haciendo es una mezcla de calostro que para mí es peor que hacer un encalostrado natural. Pues esa información es muy interesante, esa que estáis dando de los calostros, ¿eh? Porque la percepción, yo quizás desde el centro que me van llegando los resultados sanitarios es preocupante. Si con esas medidas tan sencillitas de manejo se puede recortar, tendremos que insistir en ellas. Es tan sencillo como tener un par de sondas de temperatura y analizar la temperatura que hace el calostro y contar en los tiempos correctos desde que el calostro empieza con mínimo 60 grados. Incluso hoy día ya hay pasteurizadores que ya llevan su programita y evidentemente son más caros. Si vamos siempre, hay que mirar o lo barato o lo que realmente es eficiente en mi granja. Hay pasteurizadores que tú lo programas y hasta que el calostro incluso va agitando, porque sabemos que si no agita puede que en una parte del calostro tenga una temperatura, me pase, el centro del calostro no llegue, agita y no solo que agita, sino que hasta que no alcance esos 60 grados o lo que programe, puede haber pasteurización a temperatura más alta con menos tiempo. Correcto. Pero normalmente lo clásico es que todo el mundo utiliza los 60 grados, 60 minutos. Hasta que no alcanza los 60 grados no empieza a contarme los 60 minutos. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias y desde aquí yo creo que a nombre de todos los que trabajamos con machos, animar a inseminar más, porque el porcentaje de inseminación tiene que subir para que le demos velocidad, ¿verdad?, a la herramienta genética y a todo el proceso de mejora. Mira, a mí me sorprende, desde el punto de vista, que hayan venido desde Estados Unidos, que digamos que es la cuna de la genética, a comprarnos semen, han venido de Rusia a comprarnos semen, a Brasil estamos mandando, ya llevamos 2 años y seguramente de forma, como he dicho, estamos colaborando, a Italia, a Portugal, y a mí me sorprende que ganaderos, incluso dentro de la propia asociación o de los que hay aquí,
no les motive, no tengan la inquietud de inseminar. O sea, vienen de lejísimos buscando nuestro semen porque están ahí los datos y los de aquí no. No sé si es que no nos sabemos vender, no lo sabemos transmitir, que creo que es una carencia de todo el sector, pero no solo en la inseminación, sino en el resto de actividades que hacemos, que las hacemos y nos las quedamos para nosotros y no sabemos contarlas, pero yo creo que es una carencia, saber transmitir esos trabajos y esa mejora, es lo que van a conseguir el ganadero si empieza a inseminar. Es todo positivo. Cuando ha dicho un 100% de inseminación Ángel Ruiz Mantecón, pues digo, pues nos queda para llegar, pero bueno, lo intentaremos. Hay que soñar, hay que soñar. Hay que soñar. Venga, Lo que ha muchas dicho. gracias. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo de preguntas, que ya nos cierran el teatro. Y yo creo que quería cerrar justo, Paco, con esa reflexión que hacías, porque yo creo que todo lo que se ha hablado esta mañana, ¿no?, que el contexto económico y la dificultad de producción que tenemos y los elevados costes, yo creo que la herramienta que más nos va a elevar la productividad y la genética en las granjas es la inseminación. Y yo creo que, como decía Víctor Hugo, ¿no?, que no hay mejor momento cuando a una idea le ha llegado el momento. Yo creo que a día de hoy, yo no sé si sería una utopía, pero que todas las cooperativas de Andalucía, aquí estáis malagueña, Florida, murciana, todo el trabajo que habéis hecho de las asociaciones, poner a disposición del sector, y qué menos que todos los ganaderos de caprino pudieran dejar, ya no inseminar igual toda la utopía que nos contaba Ángel, no ese reto, sino ya simplemente todas las cabritas que fueran hijas de inseminación. Iba a dar un salto reproductivo y productivo las granjas, es decir, que para la rentabilidad, como nos decía Ángel, todas las cabras darían ese nivel productivo. Así que nada más, pues ya para cerrar, muchísimas... Es que se nos va Diana porque a las 3 nos cierran, lo siento, pero es que ya nos dicen que por el tema de que tienen que descansar los compañeros, así que luego si no retomamos en la comida, eso. Gracias.